Estrenó Abby, finalmente, qué alegría, finalmente estrenó esta serie ayer martes a las 20 horas de Turquía, estrenó Abby, así que estoy muy contenta y gracias por acompañarme. Armé el video en dos partes, donde voy a hacer el resumen del episodio uno con mis comentarios. Este canal se llama Ale Comenta Series Turcas y decidí iniciarlo con esta serie recién estrenada Abby. Te agradezco mucho por acompañarme, te doy la bienvenida, soy Alejandra y quédate hasta el final del segundo video, que hay unas perlitas, un bonus track que no te puedes perder. Gurushurus. El rating del primer episodio de Abby fue de casi 10 puntos y es un muy buen rating. Por arriba de 7 es muy bueno. O sea, eso vamos a tener que tenerlo como parámetro. Obviamente que fue el primer episodio, siempre hay expectativa. El primer episodio, bueno, no de todas las series, pero marca un poco la tendencia. Hay que ver si esto tiende a bajar o tiende a subir, o mientras se mantenga, estamos seguros que hay serie para rato. Así que vamos a tratar de que, ojalá que en Turquía se siga viendo, así la serie termina los episodios correspondientes. Así que estamos, la verdad, yo por mi parte muy contenta con, por supuesto ellos están más contentos, pero yo estoy muy contenta porque quiere decir que le ha ido muy bien y que bueno, eso marca un poco la tendencia de que es una serie que posiblemente, ojalá sea así, termine con los episodios pactados. Después, sobre la serie en general, el episodio me gustó. Me parece que los adelantos ya nos habían justamente adelantado demasiado. Casi todos los adelantos están en el primer episodio, o sea que no hubo demasiada sorpresa. A mí lo que más me gustó, me pareció más interesante, fue la historia de Behram, que descubrimos que se llama Verdan y que hay toda una historia atrás de su odio por los Angelou, de su amor por Magnur. Bueno, todo eso se vio, pasaron 25 años de toda esa situación que mostraron muy bien en todos los flashbacks, lo hicieron mostrando escenas de años atrás. A mí un poco, esto es algo muy recurrente en las series turcas y a mí me aburre un poco, las idas al pasado. Acá te voy a resumir más si lo viste o no lo viste, digo, pero bueno, por si alguien no lo vio, voy a repasar un poco lo que es la historia pasada. Verdan, que es quien es Behram ahora, estaba enamorado de Magnur, era un aprendiz de Yusuf Usta, como le dicen, que es el maestro Yusuf, que es papá de Magnur y de Chala. Él era su maestro y los dos trabajaban en el puerto para los Angelou. Siempre Verdán estuvo enamorado de Magnur y un poco que la acosaba, la perseguía demasiado, e incluso a Magnur esto le molestaba. Verdán un día se entera que Sinan Angelou es novio de Magnur, o que la pretende, o que salen, o lo que sea, los ve juntos, y para él esto es terrible. Él incluso tiene un intento de abuso contra Magnur, una escena un poco tensa que recuerda justamente a Magnur y por la cual se descompone en el restaurante cuando escucha el ruido de llaves de un comensal del restaurante. Ella recuerda eso porque es lo que lo asocia con Verdán, y un episodio de abuso donde él le reclama esta relación y un poco de todo, donde ella dice: yo le voy a contar a mi padre la clase de persona que eres, porque para el padre este chico es como un hijo. Ella incluso se logra zafar pegándole, le clavan la pierna, no sé si un clavo o algo, y luego Verdán hace un plan terrible, que es decirle a Yusuf Usta, al maestro Yusuf, que Sinan ha manchado el honor de Magnur, o sea, dando a entender que tuvieron relaciones, por supuesto, sin estar casados y que evidentemente Yusuf no sabía ni que se veían. Esto, por supuesto, levanta la ira de Yusuf, que va furioso a la casa de los Angelou y vemos a Verdán que está como complacido de que le metió ficha, como se dice, para que enfureciera y rompiera con este vínculo. Pero lo que Verdán no se esperaba, lo que pasó después, que Yusuf va a increpar a los Angelou, a buscar a Sinan. Tajir no entiende nada porque este hombre está gritando en la puerta, por supuesto que lo conoce porque trabaja para él, pero grita y Sinan le cuenta al padre lo que sucedió, que hubo algo entre él y Magnur, pero que él la ama y que piensan casarse. Por supuesto que Tajir le pega una bofetada para decir nada que ver, no sé qué, no, no. Obvio que no quiere, que es una campesina y no sé qué otras cosas más, que está loco, que no sé cuánto. Le pega y le dice: en la casa solo está Doan, agarra a Doan y andate, váyanse por la puerta de atrás y yo me encargo.
Entonces dejan pasar a Yusuf y Yusuf lo increpa a Tahir que Sinan venga, que lo que le hizo a mi hija, y le dice en ese grito, gritando y peleando, Verdad me contó todo lo que pasó, no sé qué historia. Eso es importante porque él dice, Verdad me contó todo. O sea, es importante para Tahir cuando lo escucha. Bueno, pelean, sacan un arma a Tahir, bueno, están ahí, el arma cae. Doan, lejos de irse con Sinan, como ya lo muestran que es un hombre desde chico, como que era muy guapo en el sentido de corajudo, no, escucha los gritos y nada de irse, va y ve todo lo que está pasando y ve a Tahir disparándole en la cabeza a Yusuf, que para Doan eso es terrible. Sinan que aparece y dice, ay, ¿ahora qué hacemos? Es un chico obviamente muy miedoso, pero pobre, el padre lo tiene para un barrido y un fregado, lo vapulea, lo denigra, él es lo más inservible para su padre, y tiene un terror, dice, ¿qué vamos a decirle a la policía? Y ahí donde Tajir decide, hay otra persona que sabe de esto, que es verdad, porque lo escuchó que Yusuf se lo dijo, entonces vamos a echar la culpa a él, cosa que Doan no puede creer y se siente espantoso de escuchar al padre decir que van a acusar a otra persona de un crimen que cometió él, aparte de haber visto a su padre asesinar a alguien. Bueno, por supuesto lo que pasa, escena que está Verdán en el pasto, está golpeado y al lado tiene el cadáver de Yusuf, cuando es medio que se incorpora, se despierta, ya la policía está llegando. O sea que Verdán fue a la cárcel por un crimen que no cometió, aunque yo creo que fue el que lo instigó, porque él provocó a Yusuf. No es lo mismo eso que matar, y creo que no pensaba que lo iban a matar. Pero bueno, no está tan lejos lo que, o sea, por culpa de él pasó lo que pasó. Fue por culpa de él que este hombre fue furioso y terminó como terminó. Así que una culpabilidad tiene, pero no de haberlo matado y entonces termina preso. O sea, ya entendemos el odio de Verdán barra Behram con la familia Angelou, entre que Sinan fue novio de la mujer de su vida y que mataron a su maestro y encima fue preso por eso. O sea, Behram, el odio está clarísimo, los motivos que tiene. Obviamente que queda claro que Behram se presenta ante Chala, se ve que hace años ya, Chala tenía 3 4 años cuando sucedió esto, no se acuerda de él, por lo tanto ella lo conoce como Behram, y él siempre ha buscado excusas para no ir a la casa, que eso también lo muestran, como que dice, dale, no sé qué, ya tenés que venir de una vez, y él no quiere porque Maginur sí lo conoce. Chagla no lo recuerda, Maginur sabe bien quién es él. Y yo creo que él hizo algo, no sé si hizo algo más o qué, porque el shock de Maginur no tenemos claro ese shock emocional que la tiene así. Sabemos que obviamente los recuerdos de Verdán y que haya muerto su papá asesinado, todo eso debe haberla impactado, pero no sabemos si no hubo otra cosa que sucediera que la dejara específicamente en el estado que se encuentra ahora. En el caso de Doan, el hecho de haberse ido hace 25 años también está relacionado con todo esto que pasó. Ahí vemos también en flashback Dogan recordando cuando él decide ir a la policía a denunciar a su padre porque no podía tolerar que ensuciaran o que mandaran a alguien a la cárcel cuando no era culpable. Y está yendo y llega su padre que quiere impedirlo. Y él ahí se da cuenta que su madre fue él dice, la única persona que lo sabías eras tú. La quiere increpar y la madre ni siquiera baja el vidrio de la ventana del auto, ni abre la puerta que el hijo quiere abrir furioso. Se ve que se lo contó, le hizo una confidencia a su mamá y su mamá lo vendió con Tahir, que ya se ve que es una mujer muy sometida, ella adentro llorando y todo así, pero él está furioso porque le confió algo y Tahir lo agarra y le dice, no vas a hacer nada, si tú denunciás, yo mato a tu madre, a tus hermanos, a tu tía, bueno, a toda la familia, después me suicido y vamos a ver cómo la conciencia tuya, los remordimientos, no sé, por supuesto que él se asusta, entonces, pero decide irse. O sea, sabe que la situación, si no logra denunciar la verdad, se tiene que ir. Así que esto es lo que sucede, o sea que está todo ligado a ese hecho de la muerte del papá de Charla. Después tenemos el tema de Charla con el tema de que tiene que ir a trabajar ahí, no sé qué. A mí de verdad no me termina de quedar claro el invento que le hace Behram del tema de los negocios, como que está metido en negocios, o sea, por supuesto que no le cuenta la verdad de su odio, que ella le pide que le cuente la verdad, él no le cuenta la verdad de su odio ni nada, pero le habla de que tiene que ver con negocios y como que su vida peligra, es un poco por lo cual ella termina decidiendo. Que la convence básicamente Didem, que es bastante traicionera, porque muy amiga, cobra plata
de Behram para convencer a Charla de trabajar ahí, y lo hace ¿con qué? Con su punto débil, que es Majinur, que está muy mal. Incluso Didem provoca eventos en Majinur para que se muestre como peor ante Charla y decir, necesita un tratamiento, pero yo no tengo plata y no sé qué, porque ella trabaja evidentemente de abogada, pero abogada pública. Bueno, está. Y ahí también muestran cómo Behram la protege. La protege, pero la va a usar. O sea, la protege, se ve que la tiene como protegida desde que salió de la cárcel, sin mostrarse quién realmente es. Pero siempre está atrás de ella, como cuidándola. No sé qué muestran, de que el secuaz de Behram, que se llama Genjo, también está atrás de ella tratando de cuidarla. La cuida, la protege, pero ahora la va a usar. Bueno, también en la realidad, si bien no se lo está contando, la está haciendo participar de la venganza en contra del asesino de su papá. O sea, la está involucrando como de mala fe, pero Charla, si supiera que tiene que hacer eso en realidad para hacer caer a los que realmente mataron a su padre, yo creo que lo hubiera hecho. Lo que pasa es que Bernard no puede mostrar quién es. Así que bueno, ella entra. La escena a mí de la oficina, que entra, se confunde, que se cree que está Yilmaz, que es el abogado, y lo confunde a él, que ya lo había conocido en el restaurante, eso también instigado por Didem, porque Behram le dio toda la información y él ya provoca un encuentro como casual en ese restaurante, y justo también Doan ayuda a Majinur, que tiene unas convulsiones, pero se ve que como no dice que es doctor, no dice nada, no sé, en realidad medio parece que sí, que está claro por lo que hace que es médico, pero cuando ella lo ve en esa oficina, cree que es Yilmaz y le habla del trabajo y como que se presenta, se vende para hacerla. La verdad no me causó gracia, me pareció, quiero decir, lo hacen como medio simpático, me pareció medio tonto, la verdad, que él está vestido de sport y no sé, y aparte, no sé, que ella lo había conocido, me parecía que era lógico que era médico, no que era abogado, no sé. La verdad, a mí me pareció medio tonta la escena, el currículum ese que ella presenta es muy antiguo, también esa forma de presentar currículums, no sé. Nada me pareció demasiado creíble de esa escena. Lo único que también demuestran es que ellos se vuelven a encontrar con alegría, que se miran, eso es lo que es interesante, que ya cuando se chocaron ahí en el restaurante también las miradas. Yo creo que él es el que más la mira con cariño, digamos. Sus ojos son los que más. Entre los dos hay como una atracción, pero él es creo que se le nota más en su rostro. Y por eso les gusta este reencuentro. Y el más aprovecha, le invita a la boda. Y ahí es como surge que ella termina yendo a la boda de Gyulushan con Sefa. Sefa, que es un chico bastante consentido, que anda en la noche, en los malos pasos, es hermano de Alten, la mujer de Sinan, y ella lo está usando a su hermano quiere que se case con la hermana de Sinan, pues están todos tras la fortuna, obviamente, de Tahir Hanjolu. El asunto que a ella le pesa no tener un hijo varón, que eso se lo comenta a Doan, que la nena es divina, la nenita preciosa, pero ella todavía no le pudo dar un nieto y creo que está usando a su hermano un poco para sus propósitos. El hermano quiere saber de nada con esa boda, le gusta la noche, no está enamorado de la chica. Y Gulushan aparentemente le está poniendo como voluntad al casamiento, como que supongo que Cefa le gusta, pero creo que lo hace más porque está presionada y es una chica que no es rebelde. De hecho, Doan intenta hablar con ella para ver si realmente cree que él la ama. Él trata de hacer todo eso, pero Gulushan ya como que está entregada y le miente al hermano como que está todo bien. O sea, Doan va un día antes de la boda porque Melek le pide. Y pone de hecho un cronómetro de todo el rato que va a estar en ese lugar, que para él es como un infierno. Y desde que llega tiene eventos de piñas, patadas, con armas, con los hombres de Belgrán, después con los patubicas del lugar del antro donde está Cefa. Después tratando de ver si la hermana se casa o no se casa. Melé que quiere ser doctora y que el padre bueno, el padre justamente salió un video en las redes sociales de ella como borracha, que ella dice que no, que estaba bailando, pero el padre, que es un moralista, dice que lo que hizo esa chica, que no se hizo una inmoralidad, porque estaba bailando, se le ve un tatuaje, él no sabía que tenía tatuaje, cree que está borracha, entonces la quiere sacar de la escuela de medicina y le dice que después de todo ese escándalo, así que Doan tiene que interceder por su hermano, o sea, él tiene que arreglar todo no sé, en 48 horas quiere arreglar todo en realidad, que es lo que un poco el padre le dice.
Al final le dice, yo ya borré todo mi pasado, cuando están en el día de la boda en el estudio, él hablando de Melec, y él le dice así, y dice, desde que llegaste hiciste esto, esto y esto, o sea, sabe todo lo que pasó, defendiste a tu hermano acá, fuiste a buscar a Cefa que estaba desaparecido para el casamiento, o sea que en realidad tan borrado no, porque estuviste muy involucrado en las cosas de la familia. Bueno, así que eso en realidad tiene razón, desde que llegó se involucró. A mí las escenas de piñas y todo 2 veces el mismo día me parece demasiado. Después de todo, ¿por qué sabe artes marciales este hombre? Porque tampoco muestran cómo sabe pelear, pegar patadas, no sé, en algún momento dirán algo que justifique que este hombre sepa todo eso. Y ya no era necesario 2 veces. Ahí un poco exageraron con todos los eventos que le pasó a Aquí ese hombre en un finaliza día. la primera parte sobre el primer episodio de Abby, pero busca la segunda que tiene un bonus track que no tiene desperdicio. Gracias por acompañarme. Gurushuros.